Bueno, pues vamos a empezar. Lo que tenemos hoy es una sesión de recuperación de una de las, en realidad, de dos sesiones en vivo del SOS del Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico, que es parte de Emprende 360. Entonces, he querido, como es una recuperación, pues he querido hacerla abierta. Y bueno, voy a abrir la pantalla, voy a compartir la pantalla. Bien, amigos, pues empezamos con la sesión de recuperación sobre el análisis de la situación. Esta sesión de recuperación es parte del programa Emprende 360 y más concretamente del programa avanzado de planeamiento estratégico. Y lo que vamos a ver son dos temas. El tema es uno, el análisis de la situación, pero que lo vimos en realidad en dos sesiones de SOS, la número 2 y la número 3, ¿vale? Entonces, Raúl, nos vamos a centrar en el análisis de la situación, que es lo que necesitas para hacer la tarea del miércoles, ¿de acuerdo? Esto, como les comentaba, esto está dentro del Emprende 360 y concretamente del Programa Avanzado de Planeamiento Estratégico. Y las dos sesiones que estamos recuperando son las del 27 de enero y las del 3 de febrero. En realidad, la parte relacionada con el análisis de la situación, ¿vale? Entonces, de frente me voy a ir a esa parte. Me voy a ir a la perla número 3, ¿de acuerdo? Darme un segundo. Y ya estamos en la... Vamos a empezar con la perla número 3 sobre el análisis de la situación. Voy a dejar de compartir un momento. Como somos muy poquitos en el Zoom, voy a darles la posibilidad, de si lo desean, de quitar su micrófono en el momento que quieran para hacer preguntas o para hacer comentarios, para hacer lo que quieran, ¿vale? Entonces, Alejandro, Mariana, José Raúl, en cualquier momento pueden pararme y hacer los comentarios que deseen, ¿vale? O sea, pueden quitar el mute. Y si ven que se les acopla sonido de afuera, pues simplemente volver a poner el mute y así no se escucha, pero somos muy poquitos, o sea que no debería haber problema. Bien. Pues vamos a empezar entonces con el análisis de la situación. Y a las personas que nos están siguiendo en YouTube, que ya son varias, bienvenidas, y sentirse también en la libertad de hacer las preguntas que deseen, porque estoy atentos, ¿vale? Aquí les voy a dejar un mensaje y un abrazo y bienvenidos. Y si les gusta lo que están viendo, pues darle like al video, ¿vale? Muy bien, señores. Pues vamos a empezar. El análisis de la situación. Miren, cuando hablamos del análisis de la situación, hablamos... no sé si es lo más importante del plan, pero desde luego si el análisis de la situación no está bien hecho, nada de lo que sigue se sustenta. Es así de importante. Es así de importante. Nos sitúa. Vamos a ver cómo vamos a identificar variables internas y variables externas relevantes que afectan al negocio, que lo afectan hoy, pero además que pueden afectarlo en el futuro. Además que pueden afectarlo en el futuro. Y esto no es menor. Y no es menor porque una cosa es lo que vemos hoy, lo que vemos en el día de hoy, y otra cosa es muy diferente cómo va a ser la situación pues en unos meses o en más tiempo, ¿vale? O en un año o en 2 años. Por eso un análisis de la situación no debemos tenerlo hecho para los próximos 3 años. El plan es cada 3 años, hacemos el análisis para 3 años. No, hacemos el análisis de la situación para hoy, y lo vamos revisando durante el año. Y desde luego todos los años cuando planificamos lo analizamos. Bueno, y como les decía, esto es fundamental para hacer el plan estratégico. Si este análisis no está bien, lo que sigue luego en el proceso de planificación, pues no está bien hecho. Todo lo que se hace a partir del análisis de la situación debe estar vinculado. Después vamos a ver un plan y vamos a ver cómo efectivamente hay un vínculo en todo el plan que nace precisamente en el análisis de la situación. No deben existir sorpresas, ¿vale?
Entonces, esto es importantísimo para entender el entorno, o sea, la parte externa, y también para entender la parte interna. Entonces, aquí lo que hay que hacer es analizar variables que afectan al negocio. Cosas que de alguna manera nos afectan y que son importantes, que son sumamente importantes, ¿vale? Algunas de estas variables son internas y se pueden controlar, como el portafolio y los productos, y otras no, otras son externas. Voy a dejar de compartir un momento y lo que me gustaría es, José Raúl, dime, ¿a qué me refiero con esto de variables internas o de variables externas? ¿Puedes comentarme un poquito qué es esto de las variables externas y las variables internas, por favor, Raúl? Bueno, las variables internas son todas aquellas que están dentro de la empresa, ¿correcto? O sea, pueden ser los recursos humanos, eh, digamos, la parte financiera, son varias variables internas que uno puede eh, tomar en cuenta dentro del emprendimiento o del empresa en la que está laborando, ¿no? Ok, cosas Yo internas, creo que algo muy cosas que importante son controlamos, ¿no? cosas que controlamos. Y las variables externas Pero son pues antes de ir a las lo que variables no externas, controlamos. variables Ahora, externas, por ejemplo, de la variable recursos humanos, ¿qué podríamos analizar de esa variable? Y luego en un ratito entraremos en el detalle. Pero ¿qué podríamos analizar, José Raúl, sobre esas variables externas, ya, internas, en este caso recursos humanos? bueno, el clima laboral, Por ejemplo, el ¿correcto? clima laboral, ¿no? ¿Eh? Eso es algo muy importante. Y el El clima clima laboral, para laboral, analizar el clima laboral, José Raúl, ¿es algo que a mí se me ocurre que el clima está bien o que el clima está mal? O cómo puedo hacer ese análisis de una forma técnica? existen formas y métodos de analizar esta variable, ¿no? De clima laboral. Evidentemente, todo tiene que ver con la cultura organizacional que tiene la compañía. Ok, Si es una empresa que tiene varios años y ha nacido y se ha desenvuelto digamos, con recursos humanos o con el dueño o los propietarios. A veces hay compañías que son de corte familiar que llevan la empresa sin ningún recurso o una variable o un recurso técnico, ¿no? ya. Básicamente lo llevan porque quieren poner al primo, al sobrino, al tío o al hermano en posiciones estratégicas en donde no necesariamente se desenvuelven bien. Ok, Lo correcto es tener una persona en recursos humanos que pueda tomar y proponer efectivamente recursos humanos o en cualquier área de finanzas, contabilidad, ventas, producción o el área que sea, gente que pueda responder a las expectativas y sobre todo en este momento que hay que luchar no solamente con el mercado, sino con esta pandemia que ya nos tiene que ya nos tiene locos, casi ¿no? locos Nos y tiene vamos por el encerrados. segundo año, ¿no? Sí. Esa es una variable externa Esa es una que hay variable que externa. Esa controlarla. es una variable externa, efectivamente. Claro, es una variable externa que hay que controlarla y que no sabemos qué vendrá. Ya vino, Exactamente. ya vino el virus que está el 2, de repente viene el número 3, no sabemos No, cuántos no años vamos a sabemos, convivir con pero esto. sí podemos analizarla, ¿verdad? Oye, Claro. gracias, José Raúl. Mariana, dime una cosa sobre las variables externas, aparte del coronavirus, que efectivamente es una variable externa. ¿Qué otras variables externas hay? Dime alguna más. eh, el mercado, la situación del El mercado en mercado, general. ¿verdad? Nosotros, María Guadalupe, bienvenida. Efectivamente, el mercado es una variable externa. ¿Y podrías decirme, por ejemplo, un dato o un hecho que te puedas inventar en este momento, efectivamente, sobre el mercado? O sea, un dato y un hecho que sea importante que podamos analizar. Obviamente ficticio. Bueno, en realidad no tan ficticio. Acá, por ejemplo, en Argentina, el cambio de la ley de alquileres Ok. influyó en la situación del mercado Vale. realmente, porque sacaron las propiedades
para ofrecer y le pusieron el doble, los propietarios pusieron el doble de los valores. Pues fíjate, Entonces, eso que estás mencionando, Mariana, es un hecho. Y como hecho, lo debemos tener en cuenta en nuestro análisis de la situación y seguramente sacaremos una conclusión que va a tener forma, como es una variable externa, de oportunidad o de amenaza. Oye, muchas gracias por los aportes, José Raúl y Mariana. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, algunas de estas variables internas se pueden controlar como el portafolio de productos o, como decía José Raúl, como recursos humanos, ¿no? Un dato y un hecho de recursos humanos puede ser la evaluación de la satisfacción del personal. A lo mejor sale 85% cuando evaluamos la satisfacción del personal. Evaluar quiere decir, se hace una encuesta y efectivamente se evalúan, ¿vale? Y ese 85%, la conclusión que yo puedo sacar es que el personal está contento. Y eso puede ser una fortaleza. Y como decía Mariana, una variable externa podría ser el mercado o el cliente. Y si hay un hecho, por ejemplo, que se cambie una ley y esa ley afecta al mercado, pues la conclusión puede ser, no sé, contracción del mercado debido a tal ley. ¿Vale? Entonces, fijaros, todas estas conclusiones, que en el caso de las variables internas van a ser fortalezas o debilidades, y en el caso de las variables externas van a ser oportunidades y amenazas, todas estas conclusiones van a venir precedidas de datos y hechos. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Héctor dice que una variable económica puede ser la fluctuación del dólar. La variable económica, Héctor, es el entorno, por ejemplo, económico, ¿vale? Que es más amplio, entorno económico, político, legal, social, tecnológico, tal. Pero, y esa fluctuación del dólar que estás mencionando es precisamente un dato y un hecho. No sé, por ejemplo, no sé, el tipo de cambio del dólar en Perú fue de 3.5 a 3.6. Bueno, pues ahí podemos sacar ese tipo de conclusión que tú estás diciendo, ¿no? Como la fluctuación del dólar. Héctor está en YouTube, igual que Elena. Las políticas internas de cada país, de importación, registros sanitarios, bueno, pues efectivamente, eso es parte de los datos y hechos que analizamos, como bien dice Elena, que nos está siguiendo por YouTube, de las variables internas, ¿vale? Venga, estupendo, muchas gracias por los aportes. Bueno, hay diferentes herramientas que nos facilitan el análisis de la situación, el famoso PESTEL más C. El PESTEL más C es el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico, legal. Y la C es la competencia, ¿vale? La C es la competencia. Bueno, pues si vemos a diferentes autores, pues nos hablan del PESTEL más C, o de las 5 fuerzas de Porter. Es otra forma de analizar. Las 5 fuerzas de Porter, pues te está cogiendo una serie de variables externas y él lo que te pide es que las analicemos y que veamos en dónde está el poder. Por ejemplo, los proveedores. Hay que analizar a los proveedores. Y lo que quiere Porter es que averigüemos dónde está el poder. Si el poder está en los proveedores o si el poder está en la empresa. Bueno, yo no utilizo las 5 fuerzas de Porter, pero en el análisis de la situación que vamos a aprender hoy día, sí hablamos específicamente sobre, por ejemplo, la variable proveedores o la variable competidores o la variable mercado, cliente, etc. Bueno, el análisis FODA y el FODA de la competencia son 2 herramientas que también son muy utilizadas en el análisis de la situación. Bueno, pues hoy vamos a aprender algunas de estas cosas, sobre todo lo que necesitamos para correr el modelo de análisis que estamos aprendiendo en el programa, José Raúl, y que vas a necesitar para el miércoles, ¿no? O sea, para la tarea del miércoles. Bien, adelante, José Raúl, ¿tenías una pregunta, un comentario? No, es correcto lo que... Vale. Ok, bueno, pues entonces continuamos con ese análisis de la situación. Empresas que están expuestas a fuerzas externas que no controlan, pero que sí afectan al negocio, ¿vale? Variables que hay que identificar, analizar y entender, que no controlamos. Y del análisis de los datos y hechos, recordar de las variables externas, del análisis de los datos y hechos de las variables externas, lo que vamos a sacar son conclusiones que tienen forma de oportunidades y de amenazas, ¿vale? Son cosas que nos impactan.
Y aquí estos son ejemplos de algunas de estas variables. El entorno político, económico, social, el mercado cliente, importantísimo evaluar el mercado cliente, importantísimo evaluar a la competencia, a los productos sustitutos, a los proveedores. Y sí, hoy tenemos que evaluar la pandemia, o sea, no podemos dejar de evaluar la pandemia. Y a veces, en algunos casos, estamos en industrias en donde amerita profundizar un poquito más en algunas cosas, como por ejemplo, no sé, si estamos en hablando, José Raúl, tú estás en minería, pues a lo mejor te interesa seguir el valor de los metales, ¿no? O sea, y a lo mejor esa es una variable que te interesa estudiar, que te interesa analizar. Puedes meterla, si quieres, dentro del entorno político, económico, social, tal, o puedes ponerla como una cosa aparte. Si hablamos de agricultura, el clima, ¿no? En fin, hay diferentes cosas que podemos analizar de acuerdo a las industrias, ¿vale? Y ahora lo que les voy a enseñar, mis estimados amigos, Héctor, Elena, que veo que habéis hecho algún comentario en YouTube. Cualquiera puede hacer comentarios en YouTube y estoy pendiente porque tengo otra computadora abierta y os estoy leyendo. María Elena, José Raúl, Alejandro, María Guadalupe. Ahora lo que voy a hacer es enseñarles el proceso a seguir para ese análisis externo. Después lo que vamos a ver es algún ejemplo, pero este es el proceso a seguir de ese análisis externo. Primero, entonces, identificamos las variables que vamos a analizar. Eso es lo primero. Identificar las variables, tal cual. Lo que les dije antes, el entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, la competencia, los productos sustitutos, proveedores, el cliente mercado, y las cosas, el coronavirus y las cosas, bueno, que afecten a la compañía, ¿no? Cosas específicas de la industria. Y si de este análisis hay poca información, bueno, entonces podemos juntar alguna que otra variable. Hombre, Reddy, qué bien verte de nuevo en YouTube. Bienvenido. Lourdes, claro que sí, desde Perú. Pues bienvenida, Lourdes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y lo que recomiendo es no llenarnos de variables. Vamos a tratar de analizar siempre, pues eso, 5 variables. Aunque nos toque juntar algunas. Sobre todo si estáis haciendo, y en el caso tuyo, José Raúl, lo tuyo es una empresa un poquito más grande, ¿verdad? Tú estás en el programa, pero tu empresa es un poquitín más grande. Entonces, sigue siendo emprendedor, pero ya de algo grande. En tu caso, seguramente lo que vas a hacer es, cuando analices estas 5 variables externas, es dividir las tareas. Gerson, bienvenido. Vas a dividir las tareas. A lo mejor al financiero de tu empresa pues le vas a dar la variable entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico. A lo mejor tú vas a hacer mercado cliente. En fin, o sea, de alguna manera vas a dividir para que tú no tengas que hacer todo. O para que una o dos personas no tengan que hacer todo, ¿vale? Sí, es correcto. Bien. Después, una vez ya tenemos identificadas estas variables y ya hemos por visto cuáles son las 5 variables que vamos a identificar, lo que hacemos es recolectamos datos y hechos. Recordad, este análisis tiene que estar basado en datos y en hechos. Y de esos datos y hechos vamos a priorizar los más importantes y de esos datos y hechos más importantes vamos a sacar conclusiones. Conclusiones que van a tener forma de oportunidades y amenazas, porque estamos hablando del análisis externo, ¿vale? Y esto es bien importante. Tenemos que evitar, y este es el error más común de Gerson, Lourdes, Reddy, Elena, Héctor, José Raúl, Mariana. El error más común que solemos cometer a la hora de hacer un análisis externo es poner algunas oportunidades como si fuesen acciones a tomar. Entrar en tal sitio. No. Si la oportunidad es que ese mercado está creciendo, pues lo decimos, está creciendo el mercado. No tenemos que desarrollar ese mercado. Sí, lo tenemos que desarrollar seguramente, pero no en el análisis de la situación. En el análisis de la situación lo que vamos a hacer, mis estimados amigos, es señalar la oportunidad, no decir que vamos a tomar una acción sobre esa oportunidad. Vamos a GPS Estrategia y vamos a ver un ejemplo de esto, ¿vale?
Vamos a abrirlo rápidamente. Para eso entramos en la página web y en la página web presionamos GPS Estrategia y entramos. Vamos a ver el plan modelo, el plan sí. Vamos a ver el plan sí. Y fijaros, en la sección del análisis de la situación, variables. Pues tenemos una serie de variables, el entorno político, económico, social, competencia, mercado cliente, y tenemos también las variables internas que las veremos luego. Pero concretamente sobre el entorno o sobre el mercado cliente, voy a presionar en mercado cliente. Hablamos de recolectar datos y hechos. Este es el plan de una empresa ficticia, que es el grupo de noticias Sí. Entonces, fijaros, un dato y un hecho sobre el entorno, sobre el mercado cliente, es que Perú tiene el índice de lectoría de diarios más alto de Latinoamérica, 71%. O la circulación de diarios incrementó 35% en los últimos 4 años, etcétera, etcétera. O sea, datos y hechos. Un montón de numeritos, un montón de datos y hechos. Y de esos datos y hechos es que sacamos conclusiones que finalmente tienen forma de oportunidades. Por ejemplo, 8 de cada 10 peruanos lee periódicos, o Perú tiene el mayor índice de lectoría de periódicos de Latinoamérica, o incremento de acceso a Internet de la población peruana. O sea, son oportunidades que he sacado de estos datos y hechos. Hay muchos más datos y hechos que oportunidades y amenazas. Una amenaza es la contracción del mercado de diarios, por ejemplo. ¿Vale? Este es un ejemplo del análisis de una variable, pero si analizamos el entorno político, económico y tal, igual, hay un montón de datos y hechos, ¿vale? José Raúl, ¿cuál es tu plan? Por favor, vamos a abrir tu plan un momentito. Aún no lo he trabajado, pero... Vale, ¿lo tienes configurado? No, acá todavía no lo he configurado porque... Vale. Bueno, okay, no te preocupes. He estado de viaje y sigo de viaje. No te preocupes. Trata de configurarlo hoy, y para seleccionar las variables, lo único que tienes que hacer es esto, fíjate. Para seleccionar las variables, lo único que tienes que hacer es entrar en el análisis de la situación, te vas a variables y lo único que vas a hacer es, en variables externas, escribes el nombre de la variable que sea. Por ejemplo, voy a poner variable de prueba. Sí. Variable de prueba. Escribes el nombre, ¿vale? Y aquí te va a salir variable de prueba. Y para poner los datos y hechos, lo único que vas a hacer es presionar variable de prueba y escribes los datos y hechos. Y acuérdate siempre de darle a guardar, Raúl, porque si no le das a guardar, fíjate, voy a escribir algo, esto es una prueba, y no le voy a dar a guardar, y vas a ver lo que pasa, sino que me voy a salir de esta ventanita. Voy a regresar a variable de prueba y fíjate que no está lo que he escrito. Siempre hay que darle a guardar, ¿vale? Y voy a borrar esto, esta variable de prueba, y también lo que vas a tener es un desplegable con una serie de variables predefinidas por si quieres elegir alguna de ellas, ¿vale? Bien, eso en cuanto a las variables externas. Voy a dejar de compartir un momento. Alejandro, María Guadalupe, Mariana, Elena, Reddy, Lourdes, Gerson, Héctor, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario antes de que pasemos a las variables internas? Vale, pues ya hemos hablado sobre las variables externas. Vamos a hablar ahora sobre las variables internas. El análisis de las variables internas, que es mucho más sencillo. Igual que las empresas están expuestas a cosas que no controlan, ¿vale? A cosas que no controlan, pero que afectan al negocio, también están expuestas a variables que sí controlan, que también afectan al negocio. A cosas que sí controlamos, ¿vale? Entonces, estas últimas variables también se deben identificar y también tenemos que analizarlas y entenderlas. Variables como finanzas, ventas, infraestructura, marketing, producto, portafolio, ¿de acuerdo? Y del análisis de cada variable interna, este análisis, igual que el externo, debe ser detallado. También vamos a hablar de datos y hechos y también sacaremos conclusiones, pero de ese análisis objetivo que vamos a hacer, de esas conclusiones, en este caso, van a tener forma de fortalezas y debilidades. Ponerme en el chat, en YouTube, del análisis externo, las conclusiones de los datos y hechos del análisis externo. Ponerme en el chat. ¿Esas conclusiones tienen forma de qué? Estamos diciendo que en el análisis interno
las conclusiones tienen forma de fortalezas y debilidades. En el análisis externo, ponerme en el chat en YouTube, Gustavo, Gerson, Lourdes, Reddy, Elena, Héctor, las variables externas, las conclusiones del análisis de las variables externas, ¿de qué tienen forma? ¿Qué son? En un FODA, ¿qué serían las conclusiones de esas variables externas? ¿Vale? Ponérmelo en el chat, por favor. Bien, entonces seguimos con las variables internas. Seguimos con las variables internas. El proceso a seguir es muy parecido que el que vimos, en realidad es idéntico al que vimos con el análisis externo, solo que en este caso lo que identificamos son variables internas. Y algunos ejemplos de esas variables internas pues son, por ejemplo, recursos humanos, gerencia, cultura, liderazgo, marketing, ventas, portafolio, operaciones, logística, sistemas, pero ojo, sistemas internos, porque en una variable externa era tecnología, pero tecnología refiriéndome a las grandes tendencias tecnológicas, las que no controla la compañía. Cuando hablamos de las variables internas, estamos hablando de sistemas internos, nuestras computadoras, nuestro ERP, nuestro CRM, nuestro sistema de planificación, GPS, estrategia, etc. Investigación y desarrollo. Bien. Y si del análisis de una de estas variables seleccionadas, pues obtenemos poca información, podemos juntarlas. Efectivamente, Héctor, de las conclusiones de las variables internas, el resultado son fortalezas y debilidades. Y como dice Reddy, de las variables externas, el resultado, las conclusiones van a ser, como dice Reddy, oportunidades y amenazas. Muchas gracias, señores, en YouTube también. ¿Vale? Bien, seguimos. El segundo paso es, igual que en el análisis externo, recolectar y analizar datos y hechos. Datos y hechos. Priorizar y señalar datos y hechos más importantes. Eso es el tercer paso. Y el último, y luego ya sacar conclusiones. Conclusiones que van a tener forma, como bien ha dicho Héctor, de fortalezas y debilidades. En el análisis externo, como dicen Elena y Reddy, son oportunidades o amenazas, ¿vale? Porque son cosas que no controlamos, pero el análisis interno sí lo controlamos. Y de ahí sí son fortalezas y debilidades, ¿vale? Bien. Y si bien para el análisis externo hay diferentes modelos y herramientas, el PES, PESTE, PESTEL más C, las 5 fuerzas de Porter, el análisis competitivo, el análisis del atractivo de la industria de Rowe, para el interno pues no hay tantas herramientas. No las hay. Pero eso no quiere decir que no podamos trabajarlo. Y lo trabajamos con el modelo que les estoy enseñando, ¿no? Vámonos, por ejemplo, a GPS Estrategia Emprendedor. Y como les dije antes, lo que hacemos es, entramos en las variables internas. O sea, empezamos a ver qué variables internas vamos a analizar. Marketing, marca, producto, portafolio. Y aquí hay un montón de datos y hechos. Recordar, miren, cuando yo entro en el plan de mis alumnos y hago las auditorías en el programa avanzado de planeamiento estratégico, en el Gold o en Emprende 360, yo les hago 2 auditorías a mis alumnos. Una auditoría en la semana 4 y otra auditoría en la semana 6. Entonces ahí lo primero que veo en los datos y hechos es si hay números, si hay numeritos. Si hay números quiere decir que seguramente la cosa está bien. Vámonos a otra, a recursos humanos. 2%, 0%, 60%, 5%, 92%. Quiere decir que está bien. Fijaros, las auditorías son así. Vámonos, déjenme entrar en un plan donde haya auditorías. Creo que en este hay. Porque yo tengo que, aquí está, retroalimentación. Entonces, cuando me voy al análisis interno, vámonos, o al análisis de la situación, pues aquí hay pues un montón de checks, ¿no? Se definieron entre 4 y 5 variables externas. Entre las variables externas se incluye el entorno político, económico, tal. Entre las variables externas se incluye la competencia. Se definieron 4 o 5... ¿no? Es un checklist muy amplio sobre el análisis de la situación. Y luego ya igual dejo mis comentarios y tal, ¿vale? Pero sí, de lo que se trata es seleccionar 5 variables externas y 5 variables internas. Y en las variables internas, al igual que en las externas, buscar un montón de datos y hechos. A ver, en marca, producto, tal, y de esos datos y hechos, pues por ejemplo, sacamos
conclusiones. Alto valor de la marca. Pues fíjense, este alto valor de la marca, ¿de dónde viene? Pues viene de aquí. Vamos a ver, top of mind 24%. El top of mind es la recordación espontánea. O recordación de la marca 55%. O recordación ayudada 60%, tal, ¿vale? Bueno, pues esos son indicadores que me llevan a pensar que la marca mía, que la marca sí, es una marca de alto valor, ¿no? ¿Se dan cuenta? De los datos y hechos sacamos conclusiones que tienen forma de fortalezas o de debilidades, ¿vale? Bien, vamos a seguir, ya estamos terminando con esta parte. Ahora vamos a hablar del FODA y del FODA de la competencia, que ya es tema del SOS 3. Vamos a entrar en el SOS 3. En el SOS 3, pues hablamos de varias cosas. Hablamos del FODA de la competencia y del diagnóstico. Entonces ahora me voy a centrar sobre todo en el FODA de la competencia, ¿vale? Voy a llegar al FODA de la competencia, al FODA y al FODA de la competencia. Bien, entonces el FODA. Darme un segundo. Hasta ahora, ¿hay algún comentario? ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Ya sea en YouTube o ya sea aquí en Zoom. Todo bien, dice María de Lupe. Vale, estupendo. Vamos a empezar con el FODA. Una vez se terminan de analizar las variables externas e internas, o sea, ya hicimos el análisis, ya tenemos las variables externas y ya tenemos las variables internas analizadas y está todo bien, hemos hecho un análisis profundo, detallado. Ahora lo que hacemos es tomar las conclusiones y esas conclusiones van a tener forma de oportunidades y amenazas, si vienen de las variables externas, o de fortalezas y debilidades, si vienen de las variables internas. Si este es antes de GPS Estrategia, este era el formato que utilizaba, ¿no? Para hacer el análisis de la situación, ¿no? Por ejemplo, mercado cliente, datos y hechos, un montón de datos y hechos. De esos datos y hechos seleccionábamos los más importantes y sacábamos las principales oportunidades y amenazas. Y esas oportunidades y amenazas se van al FODA. Y del análisis a recordar el error común, darle forma de acción a las oportunidades, ¿no? Entrar en el mercado de provincias, eso no es una oportunidad. Si el mercado de provincias está creciendo, la oportunidad es mercado de provincias en crecimiento, ¿vale? Esa sería la oportunidad, no la otra. Bien, y de las variables internas, igual hay un montón de datos y hechos, señalamos los más importantes y de los más importantes sacamos las principales fortalezas y debilidades, que son las conclusiones, y esas fortalezas y debilidades nos las llevamos al FODA, ¿vale? Entonces no es que tenemos que tener GPS Estrategia para hacer bien un análisis de la situación, de ninguna manera. Ayuda, por supuesto que ayuda. A ver si déjenme mostrarles algo. Cuando no utilizábamos GPS Estrategia, ¿ya? Si estos son clientes míos, la forma de trabajar era esta. Fijaros, en la pared, láminas puestas con un montón de post-its y demás. Pero la forma de trabajar, mis estimados amigos, es precisamente esta. O sea, que no necesitamos. La herramienta GPS Estrategia nos puede ayudar un montón, efectivamente, a hacer el análisis de la situación. Pero lo único que necesitamos es este tipo de formatito, ¿no? De portafolio, marcas, marketing, variable interna, ponemos los datos y hechos y de ahí señalamos las fortalezas y las debilidades. Y estos eran los talleres cuando no los hacíamos con Zoom y ahora los talleres de planificación normalmente los hacemos con Zoom y con GPS Estrategia. Entonces ya todo esto es historia, ¿vale? Entre otras cosas porque aquí no hay espacio social, ¿no? No hay distanciamiento social. Pero antes no hacía falta ese distanciamiento social, pegábamos los papelógrafos y entre todos hacíamos ese análisis de la situación, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto, en resumen, sobre el FODA. El FODA es la herramienta de análisis más conocida, resume las conclusiones del análisis de las variables externas e internas, y de esas variables externas resultarán oportunidades y amenazas, y de las internas fortalezas y debilidades. Y recordar el error común. Las oportunidades no son acciones a tomar, ¿vale? Ese es el error común.
Y ahora ya la última perla que vamos a ver hoy día tiene que ver precisamente con el FODA de la competencia, que es algo de lo que no se habla mucho. Es algo de lo que no se habla mucho y es sumamente, sumamente importante. Fijaros. Decirme, me gustaría que me comenten. A ver, para la competencia, una fortaleza mía, y me pueden contestar, por favor, quitando el micrófono, Alejandro, Mariana, María Guadalupe, Beatriz o José Raúl, y en YouTube con el chat. Para la competencia, una fortaleza mía para la competencia, ¿qué sería? En un FODA, en el FODA de la competencia, una fortaleza mía para la competencia, ¿qué sería? Adelante, Mariana. Sería una amenaza. Una amenaza, efectivamente. Una amenaza. Una amenaza, efectivamente. Beatriz, una debilidad mía, Beatriz, para la competencia, ¿qué sería? Es una oportunidad. Una fortaleza de la competencia. Una debilidad Es una mía oportunidad. para la competencia no es una fortaleza, es una oportunidad. Oportunidad. Exactamente. Okay. Efectivamente, es una oportunidad, ¿vale? Una debilidad de la competencia, gracias Elena, una debilidad de la competencia en mi FODA, ¿qué sería? Una debilidad de la competencia en mi FODA, ¿qué sería? Una oportunidad. Una oportunidad. Exactamente. Y una fortaleza, bien Elena, gracias, y bien Mariana y Beatriz, vale, y una fortaleza mía en el FODA de la competencia, ¿qué sería? Una amenaza. La debilidad. Una fortaleza mía en el FODA de la competencia, efectivamente, es una amenaza, ¿vale? Con este pequeño ejercicio, lo que he querido es que sigamos la lógica antes de explicar nada. Y la lógica ya la tenemos, ¿eh? Entonces, nuestras fortalezas para la competencia son amenazas. Y nuestras debilidades para la compañía son oportunidades. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y las amenazas y oportunidades generales del FODA de nuestra empresa, o sea, fijaros, para la competencia está el mismo entorno económico, político y legal. Es el mismo. Por lo tanto, esa economía debilitada, esa pandemia, esas cosas son para mí, pero también son para la competencia. ¿Vale? Los proveedores también es muy parecido para la competencia. El mercado cliente igual. Entonces, no es tan complicado hacer el FODA de la competencia porque el 60 o el 70% de la información en realidad ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es sí apuntar una variable que se llama competencia y analizarla al detalle. Ojo, en el FODA de nuestra compañía, las fortalezas de la competencia van a ser amenazas y las debilidades de nuestros competidores serán oportunidades. Si les parece, vamos a ver este video. Es muy pequeñito. Son 5 minutos. Hay toda una formación que tengo que se llama Planeamiento Estratégico, una guía animada, ¿no? que está hecha alrededor de este tipo de vídeos. Pero bueno, es algo... Venga, vean este video. El proceso que se sigue para hacer el análisis de la situación desde el punto de vista de la competencia es similar al de la propia organización. En cuanto al análisis externo, se utiliza casi el mismo análisis que se hizo previamente para la compañía. Las variables externas que no controla nuestra empresa son las mismas que no controla la competencia. La diferencia es que en este caso, el análisis interno que se hizo para nuestra organización resultará ser parte del análisis externo de la competencia. El entorno económico, político y legal es el mismo para ambas empresas, la nuestra y la competidora. De la misma manera, el mercado y el cliente, que también son dos variables externas, son los mismos, por lo que las conclusiones que saquemos de dicho análisis resultarán ser idénticas en ambos casos. De las conclusiones del análisis externo de cada variable, entonces, resultarán las oportunidades y las amenazas a las que se enfrenta la competencia, y esto se llevará al FODA. Además, las principales fortalezas de nuestra organización se sumarán a las amenazas y las principales debilidades pasarán a ser oportunidades en el FODA del competidor.
En cuanto a las variables internas, en este caso se trata solo de una, la competencia. Es importante profundizar en dicha variable. Se procura llegar al máximo detalle posible dentro de las limitaciones que se tiene en cuanto a información sobre la competencia. De todas maneras, a pesar de las limitaciones, es posible tener acceso a información de ventas, participación, inversión de marketing que realiza la competencia, valor de la marca, distribución, etc. Lo importante es recolectar todos los datos y hechos posibles sobre dicha variable de análisis para luego sacar las conclusiones adecuadas. Estas conclusiones se traducirán posteriormente en fortalezas y debilidades de la competencia. El FODA de la competencia debe reflejar las grandes oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el oponente. Además, debe mostrar sus debilidades, pero sobre todo debe evidenciar sus grandes fortalezas y, si la tiene, su ventaja diferencial. Si la organización entiende claramente aquella fortaleza de la competencia que la diferencia del resto, será posible prepararse para combatirla. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que se hizo un análisis formal y profundo de la competencia? ¿En su organización está claro cuál es la ventaja diferencial de sus competidores? Les invito a pensar sobre esto. Bueno, pues esto sobre el FODA de la competencia. Esos vídeos, hay una serie de vídeos como este, y tengo una formación que es solamente online, que ya en varias semanas a lo mejor les hablo sobre eso, que está basada en estos vídeos. O sea, todo el proceso de planificación está hecho con estos vídeos. Bien, y con esto ya empezamos o vamos a la parte final. Entonces, ahora aquí lo que hago es darles espacio para... antes vámonos a la herramienta y vamos a ver en la herramienta cómo es que armamos el FODA. Y fijaros que para armar el FODA con la herramienta, que ya me estaba olvidando de esta parte, de la parte práctica. Para armar el FODA con la herramienta es muy sencillo porque ya tenemos el análisis de las variables. Ya hemos analizado los datos y hechos. Entonces, ya están, fijaros, datos y hechos, fortalezas, debilidades. Si hablamos de las variables externas, datos y hechos, oportunidades, amenazas. Bueno, pues cuando terminamos esto, el FODA normalmente está vacío, ¿no? Voy a vaciarlo completamente. Está vacío. Y lo único que hay que hacer, como ya tenemos el análisis de las variables hecho, lo único que tenemos que hacer es darle al botón de cargar conclusiones del análisis de la situación. Le damos a aceptar y ¡pum!, como por arte de magia se nos carga el FODA. ¿Y se nos carga por qué? Porque ya hemos hecho el análisis de las variables. El otro tema que hay, que no lo vamos a tocar ahora, es de todo este análisis, como resulta que es muy amplio, pues hay una herramienta de diagnóstico. Hay muchísimas debilidades, muchas amenazas, muchas fortalezas, muchas oportunidades. Bueno, pues hay una herramienta de diagnóstico que nos permite acotar y quedarnos con lo más importante. Pero ese ya es otro tema. Entonces, antes de terminar, porque ya con esto terminamos, digamos, la parte formal, y por eso le digo gracias totales, ¿no? Como siempre. Pero voy a dejar de compartir y voy a abrir el foro pues a preguntas o a comentarios. ¿Qué preguntas, qué comentarios? Betty, buen día. Manuel, tal. Un abrazo para ti también, Betty. ¿Qué preguntas hay? ¿O qué comentarios hay? Buenos días, Manolo. Hola, María Guadalupe. Perdón, el ruido, pero voy para el trabajo. No te preocupes. Mi pregunta es, el análisis de la situación interno, externo, es muy importante, pero siempre he escuchado el aspecto de la valoración económica, ¿sí? No sé si usted me pueda un poquito aterrizar en eso. O sea, el hecho de la valoración... Te he perdido al final.
situacional yo sé que es un aspecto y el económico es otro, pero una vez ya planteado todo el esquema organizacional, toda la estructura, ¿qué tan importante es el aspecto precisamente económico antes de iniciar el negocio, el análisis económico? No, es sumamente importante y eso va a aparecer, va a salir precisamente en el análisis de la situación. Y va a salir de dos formas. Por un lado, en términos de tamaño de mercado, cuando analizas la variable mercado-cliente, en términos del entorno económico, político, legal, ¿no? Como cosas que pueden afectar y tal. Pero también en la parte interna, la parte financiera, en donde tú vas a correr a lo mejor tus flujos, o vas a simular tu estado de pérdidas y ganancias, o vas a ver el acceso que tienes a capital, y todas esas cosas van a aparecer en la sección de... déjame mostrarte rápidamente, en la sección de... aquí, en esta parte, que es finanzas, contabilidad y sistemas, ¿no? Aquí a lo mejor, este es un ejemplo, ¿no? Te habla de unas ventas, de cómo han crecido, te habla de un margen operativo, un margen bruto, un margen operativo, de los días por cobrar, de los activos del negocio, el ratio de endeudamiento sobre ventas, el ratio de endeudamiento sobre los activos del negocio, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, entre la parte externa y la parte interna es que llegamos a tener ese análisis que, como tú bien dices, María Guadalupe, debemos tener, ¿no? ¿Vale? Así que gracias. Gracias por la pregunta. Dice Lourdes en YouTube, ¿cómo priorizo el FODA? Pues mira, Lourdes, la forma de priorizar el FODA es a través de una herramienta. Hay otras formas, pero la forma que yo utilizo es a través de una herramienta que es el diagnóstico. En el diagnóstico yo tengo lo rojo y lo verde. Lo rojo es lo que hay que solucionar y lo verde es lo que hay que aprovechar. Entonces simplemente lo rojo, las debilidades y las amenazas, me aparece toda la lista de debilidades y amenazas. Y yo voy a señalar entre 4 y 6 debilidades y entre 4 y 6 amenazas. ¿Eso qué quiere decir? Que después de leerlas todas, señalo las más importantes y me quedo realmente con lo importante, no con todo, porque todo es demasiado. Me quedo solamente con lo importante. Y lo que hay que aprovechar exactamente igual. De todas las fortalezas y oportunidades, señalo solamente las más importantes. Y esas son en las que me enfoco, esas son en las que básicamente sí, me enfoco para aprovecharlas. ¿Vale, Lourdes? Quería contestar tu pregunta en YouTube. Si hay más preguntas en YouTube, hacerlas, porque ya estamos en la parte final, en la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Bien, gracias María Guadalupe y gracias también Lourdes. ¿Se deberían usar matrices para jerarquizar? Beatriz, yo lo que utilizo para la jerarquía es el diagnóstico. Hay otras formas y tal, pero yo lo que utilizo es el diagnóstico y es lo que enseño en mis formaciones. De nada, Lourdes. ¿Qué más preguntas hay? Hola, Manuel. Hola, Beatriz. Una pregunta. Lo que pasa es que cuando lo haces así, es como muy subjetivo. En cambio, cuando haces una matriz y haces una ponderación, ya los números eliminan un poco la subjetividad cuando tú estás haciendo esa jerarquización. Vale, ese es un buen punto. Mira, fíjate, en este modelo, ¿cómo eliminamos la subjetividad? La eliminamos de la siguiente manera. Primero, en el análisis de la situación, en vez de llegar a un FODA de ideas, ¿no? La famosa tormenta de ideas, nunca uséis una tormenta de ideas para hacer un FODA. O sea, el FODA, la mayoría de las personas y de las empresas lo hacen en base a una tormenta de ideas. Beatriz, y esa tormenta de ideas es lo que jerarquizan. Ya se parte de un error tremendo. Aquí no, aquí partimos de datos y hechos. Números, 71%, 35%, tal. De esos datos y hechos, ahí sí sacamos conclusiones. Entonces ya esa parte deja de ser subjetiva. Y luego, en vez de hacer una jerarquía, de ponderar, porque ponderar es, venga, vamos a darle un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia. Y un puntaje, vale, pues esos puntajes también son de alguna manera subjetivos. Porque nuevamente como la tormenta de ideas, ponerte a pensar. Entonces, si yo ya tengo esto que es totalmente objetivo, el siguiente paso
hacer el FODA es una cosa automática. Darle a un botón y se hace el FODA. El siguiente paso es que tiene también un nivel de subjetividad, pero lo prefiero al de la ponderación, de decirte, mira, todo esto es lo que hay que resolver. Venga, ahora dime de todo lo que hay que resolver las 4 o 6 cosas más importantes. De las debilidades y las 4 o 6 de las amenazas. Y lo que le digo ahí al cliente es, ojo, al principio no pongas 4 o 6, pon todas las que a ti te parecen importantes. Y no ponen 4 o 6, ponen a lo mejor 8 o 10. Pero ya eliminaron la porquería. Y se quedan a lo mejor con 8. Y de esas 8, ahí sí, lo que tienen que hacer más que jerarquizar es discutir, conversar cuáles son las otras 2 que eliminan, ¿vale? Y de esa forma es que, digamos, esa es la metodología que yo estoy enseñando, ¿no? Entonces, aquí al final, déjame mostrarte algo. A la hora de definir estrategias, si le damos a descargar el plan, porque tu comentario es bueno, le damos a descargar el plan, me voy al backup y está lo que yo llamo el plan en una página, ¿no? Entonces imagínate que la parte de las estrategias todavía no está definida, que está en blanco. Bueno, pues yo tengo de ese diagnóstico, ya no tengo el FODA, ya no tengo las variables, no, tengo mi visión, tengo mis objetivos, tengo la ventaja competitiva, todavía no están las estrategias, pero sí están las 10 o 11 cosas que yo definí que tenía que resolver. Y sí están las 10 o 12 cosas que yo definí que tenía que aprovechar. Entonces, me enfoco en eso, para ahora sí definir las principales estrategias de la compañía, ¿no? O sea, en otras metodologías se habla del mapa estratégico, ¿no? Yo le hablo del plan en una página, que es en donde está todo lo que necesito para ver ese plan, ¿no? En vez de tener que verlo todo. No sé si te contesté, Beatriz. Nunca podemos eliminar 100% de la subjetividad, es verdad. Nunca podemos eliminar el 100% de la subjetividad y lo que hacemos es partir de datos y hechos, ¿no? Efectivamente. Y luego ya, cuando está ese análisis hecho, acotarlo todo con el diagnóstico. En la metodología que yo enseño, no enseño a ponderar, porque para mí no es práctico, para mí es tan importante una discusión de qué 2 cosas elimino, que es lo que me queda finalmente, las 2 o 3 cosas a eliminar, porque al principio eligen todo lo que es para ellos importantes y entonces, pues en vez de elegir hasta 6, eligen 9. Bueno, pues entonces ya se enfocan en eliminar 3. Para mí eso es tan valioso o más valioso que ponderarlo todo. Eso es para mí es una pérdida de tiempo Pero bueno, es una metodología. Hay otras, Beatriz, ¿eh? Gracias por la pregunta. ¿Qué más comentarios hay? Después de hacer el plan, ¿cuál es el plan de acción? No, Elena, más que el plan de acción... No, gracias a ti, a ti, porque la pregunta tuya, Beatriz, es muy buena. Más que el plan de acción, voy a compartir nuevamente. Vamos a compartir. Más que el plan de acción, lo que hay es, después del FODA, hacemos el FODA, hacemos el diagnóstico, definimos la ventaja competitiva, que la ventaja competitiva, antes de definirla, déjeme irme al plan correcto, la ventaja competitiva, antes de definirla, lo que se hace es ver si es alguna de mis fortalezas, no de todas, sino de las fortalezas que he elegido. Habían 15 fortalezas, pues aquí están las principales, si es alguna de estas, y si no, pues ya pensamos si estamos hablando de bajo costo o si estamos hablando diferenciarnos por bajo costo o diferenciación o segmentación, enfoque, tal. Después de esto ya podemos hablar de objetivos, de definir, de setear los objetivos, de segmentar, a qué segmento nos dirigimos finalmente, de posicionar la marca de nuestra empresa y ya no del plan de acción, porque aquí hablamos de un plan estratégico, sino hablamos de las estrategias a tomar. ¿Vale? De las principales estrategias a tomar. Y después, insisto, no aterrizamos en un plan de acción a este nivel, que es el de un plan estratégico. Después nos vamos a nivel de subestrategia. O sea, cada estrategia, desarrollar la marca así, ¿qué vamos a hacer? O para captar y retener al mejor talento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medirlo? ¿Cuáles son los indicadores de gestión para medir si focalizar la inversión en recursos humanos en Top Talent nos está dando o no
el resultado esperado. Satisfacción de personal, que es cómo voy a medir si implementar un plan de mejor lugar para trabajar. No, entonces, este no es un plan de acción, estas son las subestrategias, ¿vale? Pero fijaros cómo vamos de más a menos, ¿no? O sea, de ese análisis lo acotamos con el diagnóstico y ya empezamos a tomar decisiones, ¿vale? A ver, dice, el foco de nuestra empresa es el objetivo porque lo hacemos a fondo, vale. Elena, tal, lo del plan de acción ya lo respondí y vale, ready. Ok, ¿más preguntas o comentarios? ¿No? Muy bien, amigos. José Raúl, tú ya estás listo, ¿eh? O sea, no dejes, Sí. no dejes de configurar el plan. Yo ahora te voy a poner en el WhatsApp el link para que le des, completas ahí tus Sí, datos. ahora- Completas tus datos Hoy sí, y simplemente entras y ya lo configuras y ya es la tarea, ¿vale? Porque sí es importante que estemos todos más o menos en la misma página, ¿no? En lo de las tareas. Pero está bien, o sea, tienes tiempo para hacerlo. Ya. Alejandro, Betty, Mariana, Beatriz, José Raúl, a nuestros amigos, a Reddy, Elena, Héctor, Lourdes, Gustavo Leuredán, Gerson, pues de verdad ha sido un placer estar con ustedes hoy domingo. Hoy es un bonito día. Entonces, Encantado, Manolo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. no, gracias Alejandro, gracias Mariana, Betty, Beatriz. Y esa planilla o programas, ¿cómo lo obtengo? Esa planilla o programa se llama GPS Estrategia, Elena. Antes de cortar la sesión te voy a poner un link de WhatsApp y si quieres ahí podemos conversar, ¿vale? Señores, de verdad para mí ha sido un placer estar con vosotros. A mí me gusta hacer esto. Realmente lo disfruto y hoy domingo, que además es un día especial para mí, quería compartirlo con ustedes. Un fuerte abrazo Muchas gracias. y disfruten el día. Gracias. Me vino bárbaro. Gracias, Mariana, cuídate, ¿eh? ¿Por qué es tu día especial hoy, que es tu cumpleaños? Cuídate, Manolo. Hoy cumplo, Sí, es su cumpleaños. cumplo 50 años. ¿Ah, sí? Claro. Sí. ¡Ey! ¡Qué bueno! Se me ocurrió nomás. Se te ocurrió nada. Podrían ser 27, ¿no? Parezco de 27, pero no, son 50. Está bien, está bien. ¡Qué bueno! Gracias por compartir tu día con nosotros. No, de nada, de nada. Claro, en tu cumpleaños hay que hacer lo que te gusta y como esto me gusta, pues efectivamente lo comparto. ¡Qué bueno! Que lo pasen lindo. Gracias, Mariana. Cuídense, ¿eh?